a detenernos un poco ahí. Vamos a hablar... bueno, cómo no. Vamos a hablar de la cultura o el movimiento maker, también, que tiene que ver con eso, y con, bueno, con nuestra mirada, con lo que estamos haciendo. Y nos vamos a detener a lo mejor, bueno, en algunas herramientas, no sé, digo a lo mejor porque no sé si llegaremos a la mañana, no creo. Obviamente vamos a iniciarnos en lo que es la sala de las escuchas, a partir de lo que es la percepción, a partir de los aportes que tienen muchos autores para hacernos sobre la percepción, y algunas particularidades de los escape room, que eso lo digo, creo que es lo primero, me imagino yo, no sé si será así, que es lo primero que ustedes habrán salido a buscar en la web, y tienen muchísimo. ¿Qué es un escape room? ¿Cómo elaborarlo? Bueno, por supuesto que no, estas cosas, como son muy nuevas, por ahí no hay que seguirlas al pie de la letra. Me gusta compararlo con lo que es Flipped Classroom. Flipped Classroom es clase invertida, que es una metodología de enseñanza híbrida que combina lo presencial y lo virtual, y que cada uno, cuando vos lees Flipped Classroom y empezás a googlear y te vas a artículos más académicos respecto al tema, vas a encontrar desde la gente que te dice que el Flipped Classroom es grabar un video el profesor en casa para anticipar la clase presencial, y los chicos lo ven antes de la clase presencial, y encontraste información hasta de gente que te dice, autores que dicen, no, es diseñar una propuesta en términos digitales, con distintas herramientas, en un determinado entorno, que se consolida con lo presencial y en forma sincrética. Entonces, a lo mejor empezás de la presencialidad y continúan en la virtualidad en ese entorno los chicos. Digo esto porque pasa lo mismo con Escape Room. Cuando uno se pone a leer sobre Escape Room, vas a encontrar de todo. Por supuesto, porque es algo muy nuevo, bastante nuevo en términos virtuales, como lo estamos planteando nosotros. La novedad que nosotros, o la impronta que nosotros le vamos a dar, es que, bueno, obviamente, además de que va a ser específico de nuestra disciplina, la educación musical, de que va a ser una propuesta gamificada de educación musical, la novedad, la particularidad va a ser que se van a conjugar, queremos que se conjuguen el espacio físico y el espacio virtual en el que se plantea la propuesta. ¿Sí? Que haya un diálogo, por supuesto, que haya una mirada de la corporalidad, del juego, de la imitación, de muchos aspectos que hemos considerado básicamente en el eje 1. Avanzamos, Mariano, vamos a empezar con un video. El video es de Pablo Bernasconi. Les recomiendo que lo sigan en las redes, seguramente lo harán, que compren sus libros, como futuros docentes no pueden faltarle sus libros. Pablo Bernasconi realmente hace algo único, a mi gusto, y estéticamente muy interesante. Y bueno, además de dibujante, él es escritor, le gusta combinar distintos materiales, lo que él llama narrativas visuales, y acá él nos lee un pequeño texto de su autoría. Creo, sí, me parece de su autoría. Vamos, Mariano, cuando puedas. Yo voy a apagar el audio. Paren un segundo que sin querer le puse pausa, le quise poner pausa a la grabación y le puse pausa a compartir la pantalla. Resonancias, a ver, ¿qué pasó? Después de la señora, quien quiera empezar. Uy, Mariano, ¿qué pasó? Es muy jueves. Nos quedamos pensando, muy Joder, jueves, tiro. Dale, Abril. ansioso como el Mucho profe que no puede dormir. los esquemas de lo que uno tenía como los escritores, ¿no? Es como que te agarra y te dice, no son escritores, escriben los copos de nieve. Ajá, bien. Supuestamente En Martín abril. quiere hablar, pero está No muteado. puede. Hola. Ahí está.
Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ayer me pasó Dale, lo mismo Martín. en la clase. No, quería decir que está bueno la cuestión metafórica de que cada copo de nieve tenga una significación literaria que sea una letra, ¿no? O sea, supongo que yo pensándolo como un hacedor de un futuro escape room o de un docente de los niños, es interesante contarles que con la nieve podés formar palabras. Ellos cuando salgan y vean nieve algún día seguramente van a pensar esa metáfora, ¿no? Literaria, de la nieve, una letra, Muy las bien. letras, las palabras. Y además, Fíjense cuando se conecta con el mundo de los niños, con la imaginación, con el conectar cosas que implica el conocer, el aprender, ¿sí? Con estas ideas que vienen también de una nueva corriente, se los recomiendo, vamos a hablar de eso, pero pueden buscarlo. George Siemens, Siemens, así se pronuncia, es uno de los principales referentes, que es el conectivismo. En algunos términos se lo plantea como algo que continúa el constructivismo, que ya lo han abordado y bueno, que lo vamos a considerar. Pero fíjense cómo va por ese lado. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien más? nada, y Yo también cómo involucra Julián. el entorno, y a partir del entorno empieza a crear esto, o sea que todo nace del entorno, de la nieve, todo estaba ahí, solo había que ir mezclando los distintos copos de nieve, y nada, eso me parece interesante. A Bien. mí Y me Julián acordaba lo que lo que dice, decía Murray, sí, Juli, de que el texto de cuando las palabras cantan, como que en una parte empieza a ponerle palabras a cosas que no tienen, o sea, había un rayo y ponía 700 palabras y es como, bueno, entonces el darle una palabra a algo bien, que no tiene un sonido así, como eso bien. ¿Por es qué una también... palabra, por qué no creamos palabras, como lo propone Murray, que vayan más allá de su significado, que su significado esté en lo aural, ¿no? Entonces, por ese lugar ni hablar, fíjense. Y otra cosa que quiero aportar, que va en sentido, en relación a lo que decía Juliana y Julieta, yo anoté palabras, ¿no? Copo, forma, letras, lecturas fantásticas, lectores, cielo, Shakespeare, quesos, jamones, poesía, Romeo y Julieta, 1597, Mortadela, Borges, Suiza, Kafka, Poe, imaginación. Yo ya lo vi al video varias veces, no varias, creo que 3, 4 veces lo he visto. Si lo vuelven a considerar, y ni hablar si acceden a esa lectura, uno termina, y por ahí va la idea, no sé si alguien más quiere decir algo más antes que yo siga. Si no, adelante, por favor, díganos, aporten, que es la idea. Yo pienso que invita a leer la naturaleza, a animarse a inventar con lo que tenemos, con lo que vemos cotidianamente, como que dentro de todo lo cotidiano hay mucho para ver y para decir, para apreciar. Algo cotidiano como es la nieve, que justamente cotidiano para nosotros no es, pero todos Exacto, conocemos la nieve. lo cotidiano, de lo cotidiano a lo simbólico, y aparece lo de la idea de juego simbólico, fíjense acá, cuánto hay de la imaginación de un niño, cuánto hay de las acciones de un niño en esto, cuánto él puso en práctica algo que no debería perderse porque venimos más grandes, más gordos, se nos cae el pelo, nos salen canas, y decimos, bueno, eso quiere decir que terminó la niñez. Bueno, terminó en términos etarios, por supuesto, pero me parece que hay prácticas que no deberíamos ir perdiendo en ese sentido. Creo que reinventarnos como niños, en niños, o resituarnos en niños muchas veces viene bien. Yo creo que una persona que llega a escribir eso no le escribe con la cabeza de un adulto. Entonces, aparece esta idea de que quería plantearles hoy, que es, lo voy a citar a Deleuze, aparece la idea de Deleuze, que ya venía y aparece entre uno de los componentes que ustedes tienen que considerar, que todavía no hemos hablado de él, que son las líneas de fuga. Cuando nosotros vimos el caleidociclo, y me acuerdo cuando íbamos a presentar el caleidociclo, este dispositivo lúdico que consideramos en la primera clase, me acuerdo que hablábamos mucho de esta idea de líneas de fuga. Deleuze plantea
en su obra de 1000 mesetas, pero en realidad esto lo reescribe después Edith Lidwin, otra vez la gran Edith, citándola, en 1997. Ella habla de, lo cita Deleuze cuando él afirmaba que las líneas de fuga tienen que ver con ese destino desconocido, con lo desterritorializado. Fíjense qué procesos de desterritorialización se dan en esta narrativa que plantea Pablo Bernasconi. Con algo no previsible. Me están hablando de la nieve y pasamos al jamón y al queso, luego a la mortadela, y a Romeo y Julieta, y a determinados escritores. Lo no previsible, lo no preexistente, de alguna manera, porque él va considerando y lo que se va conectando permanentemente, lo que va mutando, lo que va variando infinitamente. Me acuerdo que nosotros alentábamos mucho a las docentes cuando llevábamos la propuesta de Caleidociclo al si digo, digo, ¿sí? A esa mutación o variación infinita. Si digo rojo, digo alerta, si digo alerta, digo peligro, si digo peligro, digo vías del tren, si digo vías del tren, digo tal música, si digo tal música, digo... Entonces, son fuerzas que se van transformando permanentemente y son procesos de desterritorialización con la idea de virtualización que tiene, lo vuelvo a traer a Pierre Levy, ¿no? Cuando él habla de lo virtual como un proceso de desterritorialización, en potencia. Una semilla virtualmente es un árbol, ¿sí? Esa idea que plantea, ese ejemplo que plantea Levy. Entonces, lo pongo porque me parece que es fundamental en estos momentos, en los que si a vos te están proponiendo un marco tan amplio, digo, en el término de los escape room, en los cuales va a haber una experiencia, en los cuales va a haber algo para resolver a partir de la experiencia, en los cuales van a estar los 4 procesos que vimos la semana pasada en relación al aprendizaje experiencial, situarnos en esta idea para que realmente se planteen líneas de fuga. Porque lo que pasa cuando uno escucha a Bernasconi, me pareció un ejemplo excelente, y les cuento que llegué a él por casualidad ayer cuando le mandaron la tarea a mi hijo, y en la página de él, entre otras cosas, estaba este video. Y la verdad que dije, ahí está, este texto son las líneas de fuga. Y son las líneas de fuga, y él no te habla de líneas de fuga, él te las hace vivir. Entonces, fíjense en palabras, cómo apareció acá la idea de línea de fuga en cuanto a lo desterritorializado, a la mutación, a la variación infinita, a la conexión permanente, a lo imaginario. Es más, él termina diciendo, no lo sé. ¿Cómo son esos símbolos congelados? No lo sé, dice, lo imagino. Son las últimas palabras que él dice. La idea de la imaginación, el binomio fantástico, y Gianni Rodari, gramática de la fantasía, y las múltiples recorridos a partir de un contexto, y las múltiples experiencias. Entonces, todo se va conectando desde esta lógica. No quiero que nos movamos de esto porque es, en términos prácticos, desde dónde construimos. ¿Sí? En términos pragmáticos, construimos. Piensen lo que hablábamos la semana pasada desde Dewey, ¿sí? Piensen lo que hablábamos desde Clough. Bien, pasamos, Mariano, a lo que viene ahora. Voy a ir lo más rápido, pero espero ser lo más claro posible. Vamos a introducirnos en una teoría que tiene que ver con la enseñanza para la comprensión. Esto empezó allá en Estados Unidos con Perkins. Vamos a situarnos básicamente en su libro La Escuela Inteligente. Yo ese libro no lo tengo digitalizado, lo tengo fotocopiado, calculo que está dando vuelta en la web. De enseñanza para la comprensión tenemos muchísimos autores, yo no me quiero detener en esto, tienen la web a su alcance, hay mucho para leer, les puedo pasar información si no encuentran, tengo más material, lo que sí voy a tratar de ser lo más conciso posible en lo que tiene que ver con esta teoría. Pasamos, Mariano, a lo que sigue. La enseñanza para la comprensión parte de reconocer que la comprensión no es algo que se posee, sino que es algo que se construye, ¿no? Y que se encuentra siempre en estado de formación. La comprensión va más allá del conocer, va más allá del conocimiento, porque tiene que ver con
comprender justamente tiene que ver con, no solo con saber, sino aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. Se da cuando puedo aplicar el conocimiento en distintas situaciones, sobre todo que sean nuevas. Y por supuesto que requiere variedad de operaciones, de desempeños. Se habla de desempeños de comprensión, porque comprender es realizar una serie de operaciones con lo que se conoció, con lo que aparentemente se aprendió. Y requiere realizar, por supuesto, pensamiento, acciones de pensamiento respecto a un determinado tema. Por ejemplo, tengo que explicarlo, tengo que correlacionarlo con algo, tengo que transformar, tengo que conectar la información, miren lo que se veía recién. Entonces, implica poner en acción. Por eso aparece esta idea de llevándolo a la música. Podríamos pensar que aprender a cantar, me estoy acordando de Ruth cuando ella decía, aprender a cantar una canción es una habilidad rutinaria, pero interpretar una canción no lo es, porque requiere desempeños de comprensión. Cuando yo aprendo a cantar una canción, obviamente pongo en juego distintas habilidades, pongo en juego distintas estrategias, pero el hecho de interpretarla me lleva a otro lugar. Me lleva realmente a demostrar, a poner uso de esa información que yo obtuve, a poner en uso, en acción, y para poder interpretarla necesito otros tipos de desempeños, ¿no? Así que, pasamos, Mariano. Dentro de las ideas que se plantean como posibles ejes, como posibles coordenadas de las cuales se plantea esta teoría, se habla de tópicos generativos. Lo primero que se pide cuando uno va a considerar una instancia de enseñanza para la comprensión es pensar en ejes o temas centrales de los cuales se va a ubicar mi propuesta. Ejes o temas centrales. Yo les pasé los diseños curriculares, habrán visto, me viene bien para reforzarlo, a lo mejor Mariano ya se los dijo, que les pasé de la ciudad de Buenos Aires porque están pendientes la reconfiguración, acá la revisión en términos provinciales. Les pasé en su momento también, me acuerdo que Ruth lo trabajaba así, todo lo que es de otras provincias, me parece, ustedes, más de uno pertenece a otras provincias, estaría bueno que revisen los diseños jurisdiccionales de sus provincias. Quiero que tengan respecto a lo que es lo curricular una mirada, y ya no estamos, fíjense que estamos hablando en este momento del eje 3, es una mirada que tengan una mirada muy amplia de lo que es contenidos, porque sabemos que son recortes, porque sabemos que se pueden ir reconfigurando, porque sabemos que son miradas, por ser recortes, obviamente son miradas epistemológicas, son formas de entender los contenidos, pero no quiere decir que no sean abiertas. Entonces, las condiciones en las que se plantean los tópicos generativos, esas ideas centrales, donde voy a ubicar mi propuesta, tienen que ver, bueno, que sea central en cuanto a la disciplina. Que yo diga, bueno, uno de mis temas o ejes va a ser tal. ¿Es central para la disciplina? Obviamente que puedan acercarse, que puedan los estudiantes aproximarse a esos temas, que no sea algo inalcanzable para los estudiantes, ni hablar. Y cuando decimos asequibles, obviamente nos referimos a que puedan acceder desde distintas experiencias a ese tema, que es lo que estábamos hablando, por eso aparecen lo de las salas. El hecho de haber dicho sala de las escuchas, de los haceres musicales y de la exploración, de alguna manera estamos pensando en tópicos generativos, en primeros tópicos generativos, porque sabemos que esos tres componentes están como marcos de acción o como desempeños de comprensión están presentes en la música, en la enseñanza de la música y en el aprendizaje de la música. Y la idea es que se relacionen con diversos temas que la disciplina plantea. Fíjense cómo se da también esa idea a partir de la temática o de la especificidad de cada sala. Vamos, Mariano, a la que sigue. Además de tópicos generativos, se plantea como una segunda instancia pensar en metas de comprensión. Yo creo que esto, por supuesto que lo estoy diciendo no para seguirlo al pie de la letra, pero sí para considerarlo, y estoy hablando ya desde el eje 3, y ni hablar desde las prácticas que vendrán en el segundo cuatrimestre, como miradas que ayudan al proceso de diseño de una propuesta, al proceso de planificación. ¿A dónde vamos?
el destino de nuestra propuesta, ¿sí? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué conceptos, procedimientos y habilidades vamos a necesitar o vamos a desear que los alumnos se apropien, ¿sí? En el marco de la comprensión? No pensarlos sueltos, porque ahí está el problema, cuando yo pienso en términos de una propuesta, cuestiones sueltas que no se conectan. Fíjense cómo él acá iba conectando. Me pareció el mejor ejemplo, y voy a volver a Bernasconi un montón de veces, porque yo creo que lo que él plantea en este texto es el funcionamiento de nuestro pensamiento creativo. No hay metas de comprensión si no hay primero una meta o punto de llegada. Entonces, por eso dice ahí que es el destino de nuestra propuesta. Se engloban ahí, por supuesto, conceptos, procedimientos y habilidades, ¿sí? Que lo que vamos a querer que se apropie, y se les suele llamar hilos conductores a ciertas, porque son de alguna manera recurrentes en varias unidades o disciplinas, cuando uno lo plantea en términos de un plan anual, en términos de una unidad. Pero nosotros vamos a trabajar más en relación a una clase, así que no me meto tanto con eso, que van a abordarlo más en didáctica 2 y 3, pero mirándolo en términos más macro a nuestra propuesta, no de una clase, sino de un mes de clase, de un bimestre de clase, y ni hablar en relación a un plan anual, a un año nuestro en música en 4º grado, por decir, voy a dar un ejemplo, o un año en música en sala de 4. Vendrían a ser algo que realmente nos viene a orientar mucho, y yo lo pensaba las metas de comprensión en este sentido. La solución para cada acertijo o enigma que planteen en sus escape room, de alguna manera debería cimentarse en una meta de comprensión. ¿Sí? Quédense pensando en esto y considérenlo en este proceso creativo en el cual están en este momento. Pasamos, Mariano. Desempeños de comprensión, de las metas a los desempeños, ¿no? O mejor dicho, de los tópicos a las metas, de las metas a los desempeños de comprensión, que son esas actividades, como dijimos hoy, que tienen que ver con usar el conocimiento, los conocimientos previos para construir de alguna manera esos tópicos generativos. Por supuesto que ahí aparecen algunos ejemplos, como reconfigurar, expandir, extrapolar, aplicar. Fíjense si no tiene que ver esto con los escape room. Si yo tengo que reconfigurar una experiencia para expandirla de alguna manera o llegar a alguna conclusión y aplicarla en algún contexto para pasar a la otra sala, por ejemplo, ¿no? Requieren de alguna manera una valoración continua, estos desempeños de comprensión. Por supuesto que se entienden como oportunidades donde se plantean procesos de reflexión. A lo largo de una determinada secuencia se plantean procesos de reflexión que son muy potentes en esta instancia. Pasamos, Mariano. Bien. Perkin habla de 4 niveles de comprensión. Esto lo hace, como decía hoy, en este libro La Escuela Inteligente, y habla de un nivel de contenido que tiene que ver con más con los datos, almacenar datos y algunos procedimientos, se le llama de rutina, estos que se repiten muchas veces, que tienen que ver con la explicación, saber explicarlos. Un nivel de resolución de problemas que tiene que ver más con el conocimiento, por supuesto, la puesta en práctica. ¿Sí? Ahí, por supuesto, que aparecen de otra manera implicadas las habilidades, como acciones, la solución de problemas, ¿sí? El decir, bueno, divido un problema en partes. Fíjense si esto no está en el escape room. Tiene que ver, obviamente, con ejemplificar y aplicar de alguna manera. Pero también hay otro nivel epistémico que requerirá justificar, explicar. No sé si esto está muy presente en los escape room, pero está bueno entenderlo como futuros docentes, ni hablar, más allá de los escape room. Seguramente en alguna instancia estará planteado esto de generar algún tipo de explicación, de fundamentar, de emitir una opinión crítica, de buscar causas, eso yo creo que está. Y después hay un nivel más de investigación. El nivel de investigación tiene que ver, obviamente, con ir un poquito más allá, de comparar, de contextualizar, de generalizar, ver cómo analizar resultados,
¿sí? Esto que tiene mucha relación con el método científico. Bueno, si yo alejarse un poquito de la experiencia y mirarla un poquito desde afuera y decir, bueno, si yo estuve haciendo tal cosa y ahora me plantean tal desafío, tal enigma, tal consigna, ¿cómo vuelvo a esa experiencia de alguna manera para llegar a resolver lo que me están planteando? Pasamos a la otra, Mariano. Entonces, si relacionamos esta teoría de la enseñanza para la comprensión con lo que ya hemos abordado, las habilidades musicales de Davidson y Script, desde la mirada de Davidson y Script, en el estudio de las coordenadas de las habilidades cognitivas de música, ellos en ese texto hablan que la comprensión en cuanto al saber musical compromete unas cosas diferentes, saber cosas diferentes, digo, y que se relacionan. Por ejemplo, un símbolo va a ser una experiencia, va a tornarse una experiencia. Determinada causa puede llegar a ser un efecto. Una forma va a pasar a tener una función. Fíjense esto en relación al video con el cual hoy partimos. La parte va a pasar a ser el todo. ¿Sí? Ahí aparece mucho lo de la Gestalt. Un determinado símbolo también va a ser una interpretación, una experiencia de interpretación, ahí se podría conjugar con lo primero, ¿sí? Y el ejemplo va a pasar a ser de alguna manera una generalidad. Ellos hablan del pensamiento musical, acuérdense, lo hemos visto en la clase que abordamos habilidades, como una red de comprensión. Entonces fíjense cómo Davidson y Script, allá por los 90, antes de Perkin, o más o menos juntos, porque Perkin, si estamos hablando de la escuela inteligente, un libro hacia finales, mediados de los 90, esto también, o sea, en la misma época se están conectando dos ideas, dos teorías, y bastante cercanamente. Pasamos, Mariano. ¿Cómo venimos con la hora? Bien. Bueno, estas tres preguntas me parece que son fundamentales y hay que volver a cada rato, ¿sí? A partir de ahora. Digo, en este proceso creativo en el que están ustedes. ¿Qué quiero que comprendan? Acuérdense que estamos hablando de ir un poquito más allá de la información, como empezamos hoy cuando hablamos de enseñanza para la comprensión. Cuando digo comprendan, no digo solamente entiendan, memoricen, digo otras cosas, ¿no? ¿Cómo sé que comprenden? Entonces ahí aparece algo importantísimo, porque el saber que comprenden es una cosa más visible que a lo mejor los materiales que yo les di, surge de la experiencia, se observa en las acciones de los niños. ¿Sí? Y justamente una de las acciones más importantes que ellos van a tener que efectuar en los escape room es pasar de sala y resolver un enigma, encontrar una contraseña para pasar de sala. ¿Sí? Hablando de eso, anoche lo charlábamos con Mariano, estaría bueno que si se da un nivel progresivo puede ser, si no, pero sí que consideren que una de las contraseñas para pasar de sala sea el grabar algo, el subir algún archivo, además de, o puede ser aparte, digo, el responder una pregunta con una determinada palabra, o con una determinada, sí, digo, un concepto podría ser, pero plantear esa posibilidad que en lugar de que sea algo específico, que digan la palabra tal para poder pasar de sala, o que encuentren el código 4873, al cual se arriba a partir de la experiencia que estuvieron haciendo, a partir de pistas, por supuesto, el que una de las consignas sea pasar de sala por el hecho de subir una pequeña producción que vos pudiste lograr. Porque sacaste una foto, porque lo adjuntaste como un archivo, o porque grabaste algo con una herramienta. Creo que el otro día ya la nombramos, una de las opciones para grabar online, digo desde el celu, en pocos pasos, en 2 pasos, es Vocaró, ¿sí? Vocaró.com, entro, grabo, me da un enlace, y ese enlace a lo mejor que lo comparta en un formulario de Google, que está dentro del escape room, y paso de sala. ¿Sí? Podría ser una opción.
Estas cuestiones técnicas, acuérdense que las vamos revisando, por eso estoy proponiendo clases de consulta, donde puedo estar yo, donde puede estar Mariano, donde podemos tomarnos el tiempo de explicar algunas cosas más detalladamente. Bien, pasamos Mariano. Ah, perdón, ¿y cómo saben ellos que comprenden? ¿Sí? La anterior, ¿cómo saben ellos? La última, digo, ¿cómo saben ellos que comprenden? Bueno, estaría bueno preguntárselo, porque me parece que en el escape room, si hay algo que realmente les demuestra a ellos que comprendieron, algo, no digo que sea lo único, es la contraseña que obtienen. Porque la van a obtener a partir de una reflexión sobre la experiencia, de una acción sobre la acción que involucró la experiencia. Entonces me parece que ahí hay algo también muy potente en esa pregunta para considerar. Pasamos, Mariano. Bien, estas obras, yo te lo mandé ayer, Mariano, y ahora me olvidé del apellido de esta señora. Ya Me lo acuerdo busco. que el nombre es Cornelia. Cornelia Conrads, creadora tridimensional de Gracias. instalaciones artísticas asociadas al mundo natural que están expuestas a jardines de todo el mundo, parques de esculturas y espacios públicos. Y le encanta jugar con la gravedad, ¿sí? Fíjense que, bueno, algo que me impactó, el año pasado encontramos estas imágenes, por ahí Ruth me pedía que buscara instalaciones inspiradoras y demás, y me crucé con esta señora, que la verdad esta artista es, como verán, muy creativa y tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Cómo va conectando cosas y también cómo va jugando a partir de la imaginación y rompiendo lógicas. 5 puertas, pasamos Mariano, es lo que dice Gardner, que tienen que ver con el conocimiento. Él dice, pensar el conocimiento de un tema como en el de una habitación a la que se puede acceder desde diferentes puertas. Gardner estaba hablando de los escape room, no creo, ¿no? Estamos hablando del año 93. Qué lindo, yo tenía... Bueno, no digo nada. Cualquier materia rica, cualquier concepto importante, dice él, puede ser enseñado o puede encontrar, para ser enseñado, perdón, puede encontrar por lo menos 5 formas de entrada diferentes. Y él habla de una puerta que tiene que ver con lo narrativo para enseñar, ¿no? Como puerta de acceso a la enseñanza. Miradas. Una más relacionada a lo lógico, a lo cuantitativo. Por supuesto que tenemos miradas más cercanas y más alejadas del arte, ¿no? Una más allá que tiene que ver con lo fundacional y lo estético y lo experiencial, ¿sí? Si los diferenciamos ahí, lo lógico y lo cuantitativo, vamos a ver que hay 4, 5, ¿sí? Pasa Mariano a la que sigue y ahí se termina de ver esto de que implica esta mirada, aproximarse a los conceptos desde la historia del concepto, invocándolo, ¿no? Desde cuestiones más numéricas o procesos de razonamiento deductivo, que parte de eso también está en los escape room, examinando facetas filosóficas y epistemológicas del concepto. Por supuesto estamos hablando de niños, pero no quiere decir, hoy en día hay propuestas que tienen que ver con la filosofía, filosofar con niños, ¿no? No estamos diciendo para nada algo descabellado si decimos, si planteamos la posibilidad de filosofar con niños, que los niños filosofen, no estamos hablando de nada descabellado, repito, es algo que se está utilizando hoy en términos prácticos en la educación como propuestas, poniendo énfasis en aspectos sensoriales y apreciaciones personales. Podría ser, y ni hablar, que esto tiene muchísima relación con lo artístico, y relacionando directamente con otros aspectos prácticos o de aplicación, también eso, ni hablar que lo estamos planteando en nuestros escape room, o deberíamos plantearlo. Gardner dice que esta clasificación no impide reconocer que muchas veces las puertas de entrada se superpongan o se ensanchen, muchas veces, ¿no? Según nuestros estilos y comprensiones. Por eso no son estancas, no son cerradas, y está bueno considerarlas como posibles miradas
puertas en ese sentido, ¿no? Ya que estamos hablando de los escape rooms y de las puertas y lugares en los cuales uno entra o sale. Bien, pasamos, Mariano. Entonces, como les decía hoy, después de haber abordado un poquito esta idea de enseñanza para la comprensión, por lo menos los ejes principales, y yéndonos hacia la percepción, vamos a centrarnos un ratito en la atención, que me parece que es, no me parece, obviamente es fundamental, ¿no? Pasamos, Mariano. Dice que lo primero que nos vamos a preguntar acá es ¿qué tipo de atención demanda un aprendizaje musical comprensivo? Aprendizaje musical comprensivo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nosotros recién estábamos exponiendo, ¿no? En relación a la enseñanza para la comprensión. Si pensamos en la atención como una capacidad de ingresar, de registrar, de almacenar de alguna manera, de recuperar información con nuestro cerebro, vamos a ver que aparecen unas cuantas cuestiones específicas de la atención. Por supuesto que la atención tiene que ver con hacer foco en aspectos de una determinada realidad y prescindir de otros. Eso, si estamos hablando de una realidad en la que se conjuga o se plantea en términos virtuales, pero hay un espacio físico concreto en donde se va a vivenciar esa experiencia, que por supuesto está en diálogo con lo otro, y que por supuesto va a cambiar de acuerdo a cada estudiante, donde se lleva a cabo esa propuesta. A ver, yo planteo esta propuesta y un nene la vivencia en el patio de su casa con su familia, pero otro dentro de su casa a partir del celular. U otro, al estar en el celular, y acá aparece la idea de ubicuidad, que es uno de los componentes tan importantes de esta nueva era, ¿no? Que lo dan los dispositivos, la posibilidad de estar en todos lados al mismo tiempo, de omnipresencia. Entonces yo me puedo llevar el celular a distintos ambientes. Y entonces la propuesta ahí ya se plantea como mucho más amplia. Se borran estas barreras espaciales, también temporales, sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Que en otros tiempos era imposible. Redes o paredes de Paula Sibilia, perdón, se los recomiendo. Requiere hacer foco entonces en un determinado aspecto. Es una acción voluntaria la atención, ¿sí? De alguna manera es algo activo, consciente, porque obviamente yo tengo que querer atender, ¿sí? Un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo para mantener ese foco en un determinado estímulo. Y por supuesto que el tiempo de atención va a demandar va a considerarse en determinados, va a durar determinado tiempo de acuerdo a las edades. Ahora, tenemos tipo de atención selectiva en cuanto al lenguaje musical, porque obviamente cuando yo escucho tendré que seleccionar algo, me pedirán que seleccione algo, que mi atención se focalice seleccionando algo, pero también ejecutando algo, de alguna manera. Exige un esfuerzo consciente, lo decíamos recién, voy a tener que estar conscientemente esforzándome en eso que yo seleccioné, sostenerlo voluntariamente en el mayor tiempo posible, pero bueno, lamentablemente se agota bastante rápido, entonces por ahí está en nosotros como docentes el decir, bueno, ¿cuánto sostengo la atención? ¿Cómo hago que la atención siga constantemente sosteniéndose? Pasamos, Mariana. Podríamos pensar en los componentes que atentan contra la atención y que la disminuyen, ¿no? Entonces, si yo planteo más nuevo y complejo conocimiento, por supuesto que ahí va a disminuir un poco la atención. Si trato de hilar cosas a partir de lo que voy construyendo y en relación a una lógica, volvemos a esto de tópicos generativos, ¿no? Y vuelvan a esas ideas en relación a metas de comprensión, desempeños de comprensión, por supuesto que va a haber otra cosa, va a ser otra cosa. Cuando no se encuentran contenidos, conceptos, ideas con las cuales asociarse, todo está desconectado, no se puede conectar, no me dan oportunidades para conectarlo, digo oportunidades en términos de experienciales, ¿no? Y por eso se utilizan a veces también palabras difíciles,
a veces hasta quizás muy largas, y no llego a comprender qué me quieren pedir. Entonces, esto obviamente va mucho por el lado de qué recurso planteo, o qué materiales planteo para la experiencia, en relación al contexto, qué pongo en juego en esa experiencia, pero también qué conceptos tienen que estar, cuáles puedo descartar, cuáles están para nada, ¿sí? ¿Cuáles están para nada? El ejemplo que siempre doy es esto de decir, bueno, si esta plica con este óvalo pintado se llama negra y el otro se llama blanca, sí, bueno, pero más adelante, que quiera estudiar música, vamos a lo concreto. Estamos hablando de duraciones, de una forma de representar la duración. La duración que obviamente tiene que ver con el tiempo y que tiene que ver con ni hablar con el ritmo. Entonces, en ese sentido, no plantear lo que se suele hablar como de obstáculo epistemológico también, ¿no? Esas palabras que realmente lo único que terminan haciendo es obstaculizar, en este caso la atención. Vamos, Mariano. Hemos hablado, y mucho, en las primeras clases del cuerpo, ¿sí? Y acá de nuevo ni hablar que es esencial en cuanto a la atención, ¿sí? A esa huella de la cual surgen, huella como experiencia, o huella que deja las experiencias y de donde surgen la comprensión, nuevos aprendizajes. Fíjense que tiene que ver con muchas acciones, que van desde escribir, graficar, utilizar apoyaturas visuales, gráficos, esquemas, mapas, redes, intervenir el espacio. Por favor, ténganlo en cuenta ese espacio donde se va a plantear la experiencia, que no sé bien cuál va a ser, pero sé que cualquier espacio tiene particularidades que lo enriquecen, como también a esas particularidades le sumo la posibilidad de intervenirlo. Porque tengo que dibujar tal cosa en el piso, porque tengo que pintar tal otra, porque tengo que utilizar tales e incorporar en el espacio tales componentes, porque tengo que involucrar al cuerpo desde distintas acciones. Y por supuesto preguntar y responder, que es algo que está como un elemento central y transversal en los escape room, y ni hablar el movimiento, ¿no? Esto ya lo hemos hablado y mucho. Pasamos, Mariano, por lo tanto, hay como 3 engranajes que se necesitan, obviamente, como todo engranaje, uno al otro, para darle movimiento, funcionamiento a este sistema, podríamos decir, o a esta instancia que es la comprensión. La atención, pero también no solamente como un hecho fundamental, principal, y que la mayoría de las personas pueden lograr, pero sobre todo el captarla, y el desafío está justamente ahí, en captar y mantener la atención, ¿sí? Por eso ese engranaje central creo que es el desafío como desafío nuestro, y el desafío, fíjense si lo llevamos a esa palabra en términos de lo de escape room, ¿qué es lo que mantiene la atención y la capta? ¿Sí? El guión narrativo, desde el cual surge la propuesta, en el cual se me está involucrando a mí como niño para participar en una propuesta. Me estoy acordando, Mariano, y si me dan un segundo, ya que no andamos tan mal de tiempo, me gustaría mostrárselos. Quiero mostrarles un video. Yo les dije que no les iba a mostrar tantas cosas de otros escape rooms, pero bueno, hay algunas cosas que quiero que vean y tengan en cuenta. No sé si estuvieron pensando calculo que sí, en la primera pantalla. Un segundo, porque ahora lo quiero ver y no puedo. ¿Querés mandármelo por WhatsApp? Ahí está. A ver si lo puedo abrir. Lo mando acá, porque cerré el WhatsApp web, Mariano, porque me llegan mensajes, hace ruido y no lo desactivé. Te lo envío acá por el chat. Ahí va. Les decía, no sé si estuvieron pensando, calculo que sí, en lo que va a ser la pantalla principal, donde se plantea de alguna manera la temática, por dónde va, si aparece algún personaje en especial, si lo relacionan con
con algo particular, que tiene que ver con la temática de su escape room, que es transversal. Me parece que el primer momento, sí, lo vamos a compartir Mariano ahora. El primer momento, anda cargándolo, yo voy haciendo estas aclaraciones. La primera impresión, digamos, con la que se encuentran los niños cuando acceden al escape room. Esa pantalla donde, yo les cuento, la única experiencia que tuve en un escape room, que la tuve, digo, en términos presenciales, me acuerdo que nos dijeron, este escape room habla de tal persona, que no me acuerdo el nombre, les digo la verdad, pero un científico que estudiaba las fobias. Entonces vos vas a entrar a una sala, se me decía a mí, vos vas a entrar a una sala donde esta persona que fue un experto en fobias, te va a hacer vivenciar esas fobias y vas a tener que resolver y conocerlas y resolver enigmas a través del conocimiento de distintas fobias. En la primera sala que entrábamos estaba todo oscuro, entraba con los ojos vendados. No se te decía nada más que explores el espacio. Por supuesto que nos golpeamos muchísimo, que los cuerpos tuvieron ahí un papel fundamental, que se apagó un sentido y empezaron a aparecer otros y se potenciaron, ¿no? Alguien nos hablaba, teníamos los ojos vendados y estábamos usando el tacto más que nunca. Y bueno, y con el tacto fuimos armando, conociendo qué había, y eran partes de un cuerpo, de un maniquí. Y por supuesto, ¿qué vas a hacer si tenés parte de un cuerpo de un maniquí? Lo vas a intentar armar. ¿Y dónde puede llegar a estar la consigna cuando lo armaste? ¿Qué vamos a pensar nosotros? A ver. ¿Adentro de qué parte? Si te daban una pista que podía estar dentro de la... Buscamos todo en la cabeza, empezamos a sacudir la cabeza del maniquí, no había nada, repito, con los ojos vendados. Pero bueno, a partir de la consigna y de algunas miradas que te planteaba él, digo, las pistas, uno seguía explorando el espacio, porque no encontraba la consigna, hasta que en algún momento alguien tocaba un murciélago que estaba colgado del techo. Primero no te dabas cuenta que era un murciélago. La cosa es que a partir de la palabra murciélago, estamos hablando de un escape room para adultos, a partir de la palabra murciélago, vos tenías que descifrar en un candado digital, porque eso también, los escape rooms tienen distintos candados, los físicos, los virtuales y los nuestros pueden tener candados de distintos tipos o no ser candados. Esto lo dejo abierto a su imaginación. Pero la cosa es que vos vas relacionando letras de la palabra murciélago con números. Te daba un número, ponías la clave y pasamos a la otra sala, donde la fobia venía por otro lado. Entonces, me estoy refiriendo a el momento de entrada a las salas, la primera pantalla, la que me dejan en claro algunas cuestiones, la que a lo mejor me dicen que vamos a tener que entrar a una sala de las escuchas y después a una sala de la exploración o a 3 posibles salas. Acuérdense que puede ser secuencial o pueden dar la opción libre, eso lo dejo a vuestro criterio y a la edad de los niños. Pero fíjense, por ejemplo, cómo empieza este escape room. Dale, Mariano. Soy Phileas Fogg y llevo retirado desde 1872. En aquella fecha era joven e intrépido y no dudé en aceptar el reto. Dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Por qué no? Pero de todo se aprende. No gané la apuesta. Me faltó un detalle que quedó perdido en la experiencia. El documento que realmente confirmaba mi paso por los distintos países. Aquello me hizo reflexionar sobre la importancia de lo pequeño y de lo grande, de la experiencia al detalle y en el conjunto. Me retiré a escribir sobre la vida hasta ahora. Ha llegado mi momento de partir y solo me queda un deseo por cumplir en la vida. Encontrar aquel documento, el reconocimiento a una hazaña. A lo largo de estos años me han llegado diferentes informaciones de su paradero. Me llegaron noticias de vuestro encuentro en L 2017. Gente extraordinaria para una misión extraordinaria. Cuento con vosotros para irme en paz. Será necesario que trabajéis en equipo y visitéis cada uno de los 8 países desde donde he recibido noticias. No será fácil,
Parece que alguien quiere ocultar las pruebas. Contaréis solo con 60 minutos para encontrarlo, y para ello deberéis superar algunas pruebas que implicarán talento, autonomía y decisión. Cuento con vosotros. Gracias, Mariano. Bueno, verán ustedes una opción para iniciar todo. ¿Cómo hacer esto? Si quisieran hacer algo similar, bueno, hacer hablar un personaje hoy tenemos. Tienen una ventaja que no la teníamos. Ya me siento viejo diciendo esto, pero avanza tan rápido la tecnología. Igual creo que esa calidad de personaje debe ser el Z-Moji de Apple, me parece. Por cómo lo hicieron. Aplicaciones. Tenemos aplicaciones que habría que buscar porque se actualizan permanentemente para hacer hablar fotos, para hacer hablar fotos, ¿sí? Tenemos aplicaciones, digo, del celular, y también tenemos páginas web que hacen eso. Una es Voki, y la otra en este momento, les juro que no me acuerdo, si no por supuesto que se las paso, pero después la buscamos con Mariano, se la pasamos. Se pueden hacer online, se hace online, son pagas, alguna Voki se volvió muy pago. Podés grabar un audio tuyo con tu voz y subirla y que el personaje hable, podés elegir el personaje y demás. Y podés también, si no, escribir un texto, elegir la voz, si querés que hable Claudio Latinoamérica o Marcela España. Entonces va a hablar Marcela o va a hablar Claudio, ¿no? Entonces va cambiando un poco eso. Podés seleccionar las partes de la cara, podés cambiarle el color, agregarle disfraces al personaje, o sea, si quisieran por ese lado, o sea, eso se puede hacer en distintos momentos. Ahora ustedes dicen, ¿y después cómo lo incorporo al escape room? Bueno, lo pueden filmar, si no se los permite el programa descargar a esa producción, lo filman la pantalla y se quedan con el video. Son cuestiones que llevan tiempo, sabemos que también están los filtros de Instagram, que más rápido. Bueno, los filtros de Instagram, exactamente, me hiciste acordar, Lucía, que yo cuando la otra vez, no me acuerdo quién era que una vecina que tengo que jugar con mi hijo, hace unos años, jugando con ese tema. Un día estábamos nosotros comiendo un asado y ellos jugando con los filtros de Instagram. Yo me acordaba de estas herramientas. Entonces, sobran herramientas, y eso es lo de menos. O digo, por supuesto que llevan su tiempo, porque casi todas tienen las mismas lógicas. Entonces, faltan ideas. Creo que es lo que ustedes faltan, digo, ¿en qué sentido? Tiene que haber ideas para que falten, no sé, seguramente están trabajando y mucho, no tengo dudas, pero no nos tenemos, por eso yo les decía, no nos preocupemos tanto por la herramienta por ahora. Martín. Bueno, Gustavo, justamente con lo que decía recién, nosotros no sabemos, como vos decís, la herramienta, no conocemos mucho de los ¿cómo se llama? Los software que hacen gente así, pero los vamos a descubrir. Pero la idea nuestra, me llamó la atención que vos decías hoy el tema de los candados y el pasar de una sala a otra, que sea como una misión el pasar a una sala y al finalizar el escape room. Claro, bueno, nosotros cuando empezamos a debatir casi al desnudo, entre comillas, digamos, ideas al aire, así como una batalla de ideas, se nos ocurrió, como te comentaba ayer, el tema del sueño, porque es muy libre, porque hay un personaje que está soñando y que necesita ser despertado, y que el niño, luego de pasar por las salas y tener desafíos sonoros, como dice Origlio, por ahí de la espacialidad, que sepan cuando un sonido está a la izquierda, cuando está a la derecha. Bien. Con los ojos vendados, lleguen, pero sin, digamos, no sé si pensamos eso, que una sala lleve a la otra, sino que ellos se metan como en habitaciones donde una es la sala del ruido. Perfecto. Y mirá lo que está diciendo Martín, lo que yo le decía hoy, que lo pueden considerar un orden en relación a los chicos. Lo podemos llevar secuencialmente o podemos hacer y ahí estamos con lo de la ruta de navegación, que es uno de los componentes que yo les remarqué. Una ruta de navegación en árbol, tipo rizoma, voy por donde más libre y conecto más o menos, tiene que ver con la edad de los chicos, pero pensemos que ¿qué funciona así hoy? De la web para abajo, ¿sí? O de la web para arriba, mejor dicho, casi todo. Entonces, por ese lado, me gusta lo que cuenta Martín
en muchos sentidos, y lo quería relacionar con otra cosa del video, que es, fíjense que hay una meta de comprensión. Cuando hablamos hoy de metas de comprensión y de tópicos generativos, vuelvan al Power después, revisen esto con más tiempo, les paso material de enseñanza para la comprensión si quieren. Fíjense que no nos estamos parando en una única teoría. La semana pasada les hablé del aprendizaje experiencial y ahora de enseñanza para la comprensión. No nos estamos casando con una teoría sola, porque acá se requiere de muchas miradas para que justamente la creatividad, o de muchas líneas de fuga, ¿no? Vuelvo al ejemplo de hoy. Entonces, fíjense que está claro a qué se quiere llegar. Cuando aparece Julio Verne acá y nos dice, quiero que los chicos recuperen este documento que yo no llegué. Listo. Martín lo acaba de decir, quiero que despierten a la persona que está soñando. ¿Sí? Entonces ya hay una meta, acá está, por supuesto, un objetivo claro. Si lo llevamos en términos de gamificación, vamos a utilizar técnicas de los videojuegos, porque la gamificación es eso, por eso viene lo de game, si es una palabra ahí transformada. No lo desarrollé en las clases, uno de los temas que recorté como para tomarme un tiempo, porque si escriben la palabra gamificación van a encontrar cientos de miles de páginas de todo tipo. Entonces, tiene que ver con darle una mirada lúdica, obviamente, porque el escape room la tiene, pero lúdica desde un marco pedagógico, no nos dejamos de mover en ese sentido. Es un producto cultural donde hay un guión técnico y un guión narrativo, un guión más técnico y un guión pedagógico, didáctico, que tiene su fuerte, obviamente, carga didáctica, porque estamos en didáctica, y eso lo requiere, ¿no? La disciplina lo requiere. Así que va por ese lado. Lo hicimos con nuestras voces y vamos a ir perfeccionando ese temita. Sí, Juliana, ya tenemos bastante avanzado el escape room. Pudimos hacer el inicio. Todavía. Si querés te lo paso y lo vemos. No, porque a la tarde justamente ya saben que tienen 15 minutos, no ahora por eso. Ansiedad, o sea, aguanta. Ansiedad. Aguantamos hasta la tarde la ansiedad, como yo estoy aguantando hasta mañana la ansiedad. No, aguantamos hasta la tarde la ansiedad. Y después vemos. No, pero es la idea, sí, Juliana, así avanzamos hoy, pero, y por supuesto, ya vayan sabiéndolo, creo que se los dije en el mensaje, las próximas clases, las próximas 2 clases que vienen, una es sobre la sala que sigue, ¿sí? La sala de las escuchas y la otra de los haceres musicales, la tarde es para ustedes, es para exponer, es para charlarlo, es para coevaluar, es más, le decía a Mariano, me voy a apuntar hoy a la tarde, ya escribí algo, algunas posibles preguntas a modo de criterios para coevaluar colectivamente, por eso digo coevaluar entre todos las propuestas por ahora, el proceso de estas propuestas. Aportar entre todos. Acá no estamos haciendo un trabajo, me hace falta que lo diga esto, pero lo digo, competitivo. Acabamos de trazar una cartografía de la educación musical en la infancia, que de paso, gracias a los que hicieron los aportes, que están muy buenos, están planteando cuestiones de la teoría que se hacen muy carne en la práctica, ¿sí? Revisen las cartografías, aporten nuevas miradas, vayan a buscar, como en todo lo que les pasé, de alguna manera marcos de inspiración para sus producciones. Bien. ¿Seguimos, Mariano? No sé si hay algún comentario, palabra. Habíamos quedado, ¿dónde? Habíamos quedado en los engranajes. Los 3 engranajes, ¿no? Bien. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, y esa metáfora visual de los fósforos que se van quemando y de la tensión que se va perdiendo, y de esto de sostener la tensión, ¿no? Fíjense que la tensión, lamentablemente, pero es la cruel realidad, va variando obviamente según la edad. Esto está muy comprobado cada vez más, por suerte el cerebro se escanea cada vez más y se conoce cada vez más de él. En nivel inicial estamos hablando de 5 a 8 minutos, no tiene que durar eso nuestro escape room. Yo lo que obviamente apunto, porque una clase no dura eso, una clase dura 20 o menos, de acuerdo
a la edad de los niños, pero digo, igual que en primaria, estamos hablando de 40 a 45 minutos, pero si vemos al tiempo operativo, que creo que es donde más hay que, o cómo vamos en cada uno de los momentos de la clase, en esta idea de un inicio, de un desarrollo, de un cierre de una clase, de un inicio que tiene que ver con presentar el tema, cómo capto la atención ahí, de un desarrollo que tiene que ver con sostener la atención, por lo menos en esos minutos que dice acá, para que la atención ayude obviamente al desarrollo del tema, a la producción, al vivenciar la experiencia de parte del estudiante, y el cierre obviamente, que es ese momento de reflexión, de aplicación, donde puedo ver lo que hablábamos hoy, que es la comprensión. Por supuesto que también tendrá sus tiempos. Varían. Fíjense que ustedes, yo hace una hora que estoy hablando, y en teoría me tendrían que haber atendido 15 minutos, 18. No sé si habrá pasado o si logré, por medio de estímulos visuales, de alguna palabra, de algún comentario, de alguna pregunta, eso se va retroalimentando, se va reiniciando, vamos a utilizar ese tipo de palabras. Yo creo que los recursos multimedia, creo que los recursos multimedia, así tipo que me echemos con algún video de vez en cuando, y la forma en la que están armadas, esto que hablábamos de Art Thinking y Design Thinking la semana pasada, colaboran bastante a que se reinicie la atención. Por lo menos hoy, o sea, las semanas anteriores estuve yo, o sea, me sentía bien, me sentía con la atención bien. Hoy me costó un poco al principio de la clase, pero enganché con el video de Bernasconi, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, te resetea. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Por eso cada sala, esto también, cada sala no sé si pensar, porque no me quiero ir de la clase, que es lo que nosotros queremos abordar en DEM 1. No piensen cada sala como una clase. Piensen en el escape room como una clase, no al pie de la letra de una clase, pero sí como una propuesta que se desarrolla en un tiempo, en un momento, termina ahí, hay un objetivo, hay una primera instancia a lo mejor más de introducción al tema, hay una instancia de un desarrollo, una instancia de cierre. Voy a utilizar la palabra evaluación, pero por favor no vayan a la vieja escuela que tuvimos todos y que todavía sigue estando muy presente. Esa evaluación no repetitiva, memorística, no, estamos hablando de una evaluación procesual, permanente, formativa, que hace una mirada del error, de una evaluación que plantea un espacio para coevaluar, de una autoevaluación. Estamos hablando de otra mirada de la evaluación, no estamos pensando en una última pantalla donde nos toman una prueba, por favor. También tiene que ver, me dicen acá, el horario del día de la semana, sí, ni hablar, ni hablar. Esto lo van a, bueno, los que trabajan ya, sé que algunos lo están haciendo, les pasa, la primera hora de la mañana es terrible, la primera hora de la tarde para los adolescentes, ni hablar a la mañana también para los docentes, pero para los niños, la primera hora, vos das una clase en la primera hora y después en primero A, me pasa, y después después del recreo pasás a primero C, y das en la última hora en primero D, y obviamente no hace falta que diga comentarios, ¿no? Bien, pero la voz, la mirada, el cuerpo, la escritura y muchísimos otros componentes que vamos a considerar para nuestros escape room, por supuesto, no es lo mismo que alguien te esté hablando desde una pista a que aparezca un video de una persona que te habla y te mira a los ojos. ¿Sí? No es lo mismo que todo esté escrito a que haya muy pocas palabras, a que esas palabras sean enlaces, o esas palabras, que suceda algo cuando uno, por ejemplo, interactúa en términos de interfaz, de interfaz digital, la experiencia del usuario sea pasar el mouse por encima de una palabra y que aparezca una imagen. No es lo mismo, por supuesto. Hay gente que, y esto lo decía recién Elena, hay gente que se dedica, y lo vemos en términos concretos, a estudiar todas estas lógicas de interacción. Pasamos, bueno, a ver, recordar que entonces que la atención, sin atención no hay memoria, y sin memoria no hay aprendizaje. Por lo tanto,
hay algo que se liga inmediatamente a la atención, que es la memoria. Y miren si en la percepción, que es lo que vamos a considerar, yo creo que para la tarde, pues estamos mal con el tiempo, no es importante. Bien. Tenemos acá una cita de 1917, que encontré en un libro que ya les voy a decir cuál es. Los juegos y las salas de juego, las plantas y los animales, los clavos y la madera deben tener un lugar a partir de los libros, a la par, perdón, de los libros y las palabras. Un lugar a la par de los libros y las palabras. Esta cita de este señor Patri sintetiza mucho lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Pasá, Mariano, a la siguiente. Y lo vamos a hablar en relación a un libro que entre los protagonistas de este libro, además de estar los conocidos Vygotsky, Piaget, Dewey, uno de ellos es Seymour Papert, que representa para la tecnología educativa uno de los grandes referentes en cuanto a diseñar algo que en términos tecnológicos se asociara a la idea o se considerara como propuesta de enseñanza. Fíjense lo que decía, que algunos de los pasos más cruciales del desarrollo mental no se basan solo en la adquisición de nuevas habilidades, sino en nuevas maneras administrativas de usar lo que se sabe. Si yo a esta placa la llevo a la primera placa de enseñanza para la comprensión, este señor podemos decir que implícitamente estaba hablando de la enseñanza para la comprensión, de usar nuevas maneras administrativas en relación a lo que se sabe. Pasamos, Mariano. Inventar para aprender. Este es el material que les comento, del cual vamos a hablar un poquito. Es un material que se plantea como, podría decirse, el libro de cabecera en lo que fue, lo que son las 3 propuestas que plantea las didácticas este año, en relación ¿a qué? Al movimiento maker. Antes de hablarle un poquito de eso, les cuento que este material empieza con un pequeño escrito, poesía, que se llama Los 100 lenguajes. Ahí está el autor, que fue el fundador de las escuelas Reggio Emilia. Después vamos a hablar un poquito de esas escuelas, tienen que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial, con Italia, con reconstruir en términos educativos, desde otra mirada. Fíjense que, bueno, vamos a ver que tiene que ver con todo lo que venía resonando de distintas teorías y autores como Dewey. Pasa, Mariano, a la que sigue. Dice, el niño está hecho de 100. El niño tiene 100 idiomas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar. 100 y siempre 100. Maneras de escuchar, de asombrar, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. 100 mundos que descubrir. 100 mundos que inventar. 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 idiomas y otros 100 más 100. Pero le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo, le dicen que piense sin manos, que haga sin cabeza, que escuche y que no hable, que entienda sin alegrías, que ame y se asombre, únicamente en Semana Santa y en Navidad. Le dicen que descubra un mundo que ya está ahí, y de 100 le roban 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no van juntas. En definitiva, le dicen que el 100 no existe. Y el niño dice, y en cambio, ahí está el 100. Bien. Esto nos lleva a, bueno, tantas cosas que hemos hablado en clase, ¿no? Esta idea de
un planteo de la educación desde el feminismo que tiene que ser, por supuesto, reconsiderado de hace bastante. Pasamos, Mariano, a la que sigue para hablar rápidamente de esto que es el movimiento maker que plantea este material. Hay muchas citas en este material, una es esa de Piaget, que el estudiante aprenda, redescubra, o al menos reconstruya cada nueva verdad, en lugar de simplemente recibirla, ¿no? Fíjense cuando lo dice. El movimiento maker plantea como una mirada del aprendizaje por medio de la experiencia directa. Las aulas son espacios de experimentación para el movimiento maker, donde los niños y docentes van aprendiendo juntos, experimentando con diversos materiales, donde aparece la tecnología, pero lo que este libro llama la alta y la baja tecnología en relación a la nueva y la vieja tecnología, la tecnología asociada más a lo analógico y la tecnología asociada a lo digital. Vieron que está esa falsa idea de que la tecnología, digo en los niños, sobre todo esa construcción de que la tecnología solamente es lo digital. Está esa idea esa posibilidad de volver a soñar una educación progresista. Se habla mucho en este movimiento maker, asocia con esa idea de una educación progresista, y se consideran viejos referentes y grandes e importantes referentes. Se habla, por ejemplo, de Da Vinci, que fue, en este libro se lo plantea como el primer maker. Estamos hablando de una persona que murió en 1519, porque era arquitecto, porque era ingeniero, porque era músico, porque era matemático. Entonces, tenían una mirada de distintas disciplinas, no estanca, no como nichos, sino como redes. Y se plantea la idea de los hackers también, ¿no? Que en realidad la cultura hacker tiene que ver más con mediados del... Miren dónde va la ética hacker, hacia dónde va históricamente, va a los años 50, parece una palabra mucho más nueva. Tiene que ver con el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde surgieron tanto de las innovaciones tecnológicas que conocemos. Tiene que ver con una cultura con ciudadanos que tienen acceso ilimitado a información, ¿sí? Con esto de promover la descentralización del conocimiento. Se lo considera en este material, en esta obra, a Simon Papert como el padre del movimiento maker. Él nació en Sudáfrica, y también, como Da Vinci, era matemático, científico, psicólogo, educador. Fue pionero en la inteligencia artificial. Él trabajó en el MIT, y si hay algo que dejó entre tantas cosas, pero algo importante, fue que él se preguntaba si la computadora programaba al niño o el niño a la computadora. Y en el año 56 creó el sistema de programación Logo. Fue el primero que empezó a hablar de la programación de los niños y la programación, de la programación como medio de experiencia directa para concretar ideas. ¿Sí? Cultura maker, o movimiento maker. Estábamos hablando de un momento en el que muchos adultos no sabían lo que era una PC, pero él buscaba diseñar PC para niños. Para que ellos accedieran a la información, quería romper esa división entre herramientas y juguetes, en el sentido de que consideraba que los niños tenían que ser inventores de tecnología, además de usuarios. Fíjense la mirada que tenía allá por los 50. Él tiene 3 libros, yo me acuerdo que cuando estudié, Ruth nos planteaba, lo tengo fotocopiado por ahí, yo creo que seguro tiene que estar en internet, la verdad que no me lo puse a buscar, La máquina de los niños. Les recomiendo ese libro que es del año 99. Pero bueno, en este material también se habla, y se lo trae a Gardner, y su teoría de las inteligencias múltiples, que tiene que ver, y tiene relación obviamente, estamos hablando hoy lo estábamos citando a Gardner, y estamos hablando del mismo momento, y también se consideran muchas propuestas de la Escuela Reggio Emilia, que les decía hoy, que fue una forma de reconstruir el país luego de la Segunda Guerra Mundial en Italia, reconstruirlo desde la educación. Se tomó como bases a Piaget, a Vygotsky, a Dewey, entre otros, y si hay algo que tienen las escuelas Reggio Emilia, que parten de las preguntas de los niños y consideran eso como el principal entorno. Una especie de tercer docente, dicen ellos, las preguntas de los niños. Por supuesto que el rol del docente ahí se plantea como un investigador que prepara el entorno donde se propiciará la enseñanza y los aprendizajes.
vaya casualidad con los escape room. Y algo más que le quería contar es que de todas estas teorías, autores, líneas de investigación, surgieron sistemas de enseñanza por medio de la programación. Estoy hablando del Lego, que es un sistema de enseñanza con las piecitas, con los ladrillitos Lego, ¿no? Nosotros, yo en la escuela primaria donde trabajo, me acuerdo que durante muchos años estuvo presente Lego. Yo tengo mis críticas respecto a que era muy técnico para llegar a armar algo y ahí terminaba la idea. Es como que te llevaban a armar tal cosa, pero no te proponían armarla diferente. No había un campo abierto a la creatividad en relación a una idea. Es mi visión, ¿no? Y aparecen otros lenguajes que, como nos va a mostrar si llegamos hoy Mariano, si no va a ser a la tarde, que son Scratch y Makey, que son inventos de laboratorio ahí que tienen que ver con la cultura maker. Ellos decían que este movimiento sostiene que el movimiento se vuelve más inteligente cuando más cosas se hacen. Es un hacer permanente, es un crear permanente. Pasa Mariano a la que sigue. Ahí aparecen los dos programas, los voy a nombrar, mejor dicho. Uno ya lo nombré, Scratch. ¿Quién conoce? Por favor, deshabilita el micrófono y dígame, ah, sí, profe, yo algo estuve viendo de eso. Por la duda pregunto. Si no conoce nadie, no pasa nada. Por lo visto, no, Mariano. Scratch es un entorno de programación que se creó en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el año 2007. Desde el momento hasta ahora no para de producir. Está pensado para chicos de 8 a 12 años, pero lo utilizan ya chicos más pequeños y muchos adultos. Se engancharon muchísimo los adultos. Es más, la página de Scratch, que ahí la tienen disponible, es tan abierta y tiene una idea tan clara de lo que se pretende y de lo que acabo de decir respecto al movimiento maker, que uno entra, se registra, accede a ideas de otros, a las programaciones de las ideas de otro y puede modificarla y crear sus propias ideas. O sea, hay una visión del aprendizaje muy diferente a la que por ahí promulga la vieja escuela, ¿no? La buena enseñanza va por otros lados, me acuerdo de Lidwin. Entonces uno puede crear historias interactivas, juegos, animaciones, música, podés crear, yo lo utilizaba en secundaria, cuando habían llegado las netbooks de Conectar Igualdad, les pedía a los chicos crear instrumentos musicales virtuales, digitales, que no existieran. Y no saben las cosas que se podían lograr realmente, porque aparte vos podés combinar lo físico, digitalizarlo, podés hacer un dibujo en una hoja, sacarle una foto, sacarle el fondo, ponerlo en Scratch y hacer que sucedan cosas cuando vas interactuando. Mariano ahora va a mostrar algunas cosas si llegamos, si pueden quedarse, si no lo vemos en un rato a la tarde. Pregunto y lo vamos viendo. Otra página es code.org, algo muy parecido a Scratch, que es tan simple y tan práctico que uno entra y enseguida, en esta idea también que está muy presente en la cultura maker del ensayo-error, como toman el método científico, ¿no? Del tocar, del hacer, equivocarse y aprender equivocándose y haciendo todo el tiempo. Ah, y si hago esto, ¿qué pasa? Y si hago lo otro, ¿qué pasa? Y fíjense cuántas veces, desde el celular hasta el cajero automático y tantas cosas. Esto que en algún momento les hablé, que Cristóbal Cobo habla como aprendizaje invisible, ¿no? Estas nuevas formas de aprendizaje. Bien, Mariano, no sé si querés proyectar acá. Hay algunos que se han retirado ya porque han dicho que tienen trabajo, no sé si que nos conviene, si dejarlo para la tarde, para que lo vean. Pasado un minuto, yo tengo una reunión con Raquel, con Raquel en el instituto. Vamos a hacer así, a la tarde largamos con Mariano mostrándonos algunos ejemplos. Yo voy a mostrar también algunas producciones con otras herramientas. Y nos vamos a tomar unos 10, 15 minutos, como habíamos dicho. Tratar de considerar media hora para eso y el resto del tiempo para que cada grupo hable de su sala. ¿Sí?
La idea es que avancemos un poquito en percepción. De todas maneras, si yo no avanzara en esa media hora, queda el power, ahí quedan las ideas, ahí está la bibliografía. Podemos considerar también instancias para eso, para la consulta en relación a esos temas, a nuestra mirada de lo que es la sala de las escuchas, qué implica la escucha como forma de percepción. Bueno, espero que haya sido útil. Nos vemos a la tarde, estamos terminando horario, por eso llueve mañana. Bueno, y está la tarde disponible. Avísenme lo del grupo, los miembros del grupo.